Hasta cierta edad vivimos con una tranquilidad un poco invisible, como si las personas que amamos fueran parte fija de nuestra vida, como si nuestros papás simplemente fueran a estar siempre ahí. Y cuando somos chicos, ni siquiera pensamos en eso. Yo, por ejemplo, nunca imaginé un mundo donde a mi papá le podía pasar algo grave. Mi vida estaba llena de esas imágenes simples que uno da por hechas sin darse cuenta. Cenas en familia, vacaciones, cuando yo me reciba, escuchar su voz en casa. Porque al final mi papá era mi papá. Y en mi cabeza eso alcanzaba para sentir que nada malo podía pasar. Como si el tiempo no pudiera tocar nada de eso. Y creo que ahí está lo más raro de crecer. Era enero y estábamos en Uruguay, a punto de cambiarnos de un departamento a otro. Un día completamente normal, de esos días que parecen insignificantes hasta que terminan marcando para siempre. Mi papá bajó al subsuelo, donde se encontraba la cochera, para levantar una valija. Y de repente quedó doblado del dolor. No se podía mover. Y ahí empezó todo. Fuimos al hospital Cantegril y al principio no parecía tan grave. Incluso estaban por mandarlo de vuelta. Pero una médica vio algo raro en los estudios y dijo, no, vos no te vas. Las enzimas del corazón le estaban dando mal. Estaba teniendo un infarto. Después dijeron que tenían que internarlo y hacerle una cirugía. Le tenían que poner 6 stents. Y en medio de todo eso, una frase que se me quedó grabada en la cabeza. Me podía morir. Creo que esa fue la primera vez que realmente entendí que mi papá no era invencible, porque hasta ese momento mi papá era simplemente mi papá. No era una persona frágil, no era alguien que podía faltar, no era alguien que podía morirse. Era mi papá. Y aunque suene exagerado, después de esa noche empecé a mirar el mundo de otra manera, porque lo más extraño es que desde afuera nada había cambiado tanto. Mi casa seguía siendo la misma, mi rutina seguía igual, mi familia seguía ahí, pero yo ya no veía las cosas de la misma manera. Sentí que una parte muy inocente de mí había desaparecido, como si hubiera dejado de mirar la vida desde esos ojos donde todo parecía eterno, seguro e indestructible. Y creo que crecer también es eso, descubrir que las personas que amamos son muchísimo más frágiles de lo que imaginábamos. Después de esa noche empecé a notar cosas que antes me parecían mínimas. Escuchar a mi papá llegar a casa, una conversación cualquiera, una cena normal, o hasta incluso esos momentos donde no pasaba absolutamente nada. Y entendí algo que antes no veía, que justamente esas cosas normales son las más importantes. Porque un día entendés que escuchar la voz de tu papá desde otra habitación no es algo de todos los días, es un privilegio. Pero a veces necesitamos estar a punto de perder algo para empezar a verlo realmente. Y desde entonces hay una pregunta que no puedo dejar de pensar. ¿Por qué necesitamos sentir que algo puede perderse para empezar a verlo realmente? ¿Por qué esperamos un susto, un miedo o una distancia para valorar algo que estuvo siempre enfrente nuestro? Vivimos diciendo, después le digo, sí, después lo llamo, después lo veo, después lo escribo. Porque creemos que siempre va a haber tiempo. Porque creemos que las personas van a estar siempre. Porque creemos que mi papá es mi papá y que eso de alguna manera lo vuelve eterno. Pero la realidad es que nadie sabe cuánto dura ese después. Y creo que eso fue lo que más me cambió. Entender que las personas que amamos no son eternas, aunque muchas veces vivimos como si lo fueran. Que un día cualquiera puede convertirse en un antes y un después. Y tal vez crecer sea justamente esto. Dejar de vivir creyendo que siempre hay tiempo. Por eso los invito a empezar a abrazar un poco más fuerte a las personas que todavía siguen acá. Muchas gracias.